Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del tan famoso y tan conocido Robert Kiyosaki. Principalmente quiero hacer este video porque sé que muchas personas empezaron en el mundo de las finanzas personales, de las inversiones y de la creación de negocio en base a su libro Padre Rico, Padre Pobre. Sin embargo, existen varias cosas con las que no estoy de acuerdo y que me gustaría platicarle a ustedes y por supuesto me interesaría muchísimo saber ustedes qué opinan acerca de él y acerca de todo lo que les voy a decir. Así que déjenlo en los comentarios, denle like al video, suscríbanse y por supuesto, sin más preámbulos, vamos a empezar. Cuando hablamos de finanzas personales es imposible no mencionar a Robert Kiyosaki. Sin embargo, él es el autor de varios libros, no solo de Padre Rico, Padre Pobre, también es autor de libros como El cuadrante del flujo del dinero, Queremos que seas rico, etc. Sin embargo, existen varias cosas que a mí me causan ruido y que la verdad no estoy nada de acuerdo con él. O sea, existen varios autores como Ramit Sethi, como Dave Ramsey y muchísimas otras personas que te ponen planes concretos, planes probados con métodos, etcétera, que te pueden ayudar a generar un plan de acción para más adelante alcanzar la libertad financiera. Y este es mi problema número uno con Robert Kiyosaki. Yo he leído algunos libros, sin embargo no es de mis autores favoritos, ni siquiera sus libros son mis favoritos. Y sin embargo creo que es un gurú financiero que no trata de acompañar a su audiencia, no trata de llevarles, enseñarles el camino. Desde mi perspectiva es como si él estuviera encima de una montaña y te dijera, ven, alcánzame. Y tú le preguntaras, ¿cómo lo puedo hacer? Y te dijera, sigue nada más el cuadrante del flujo del dinero y un día vas a estar aquí. Sin embargo, creo que se salta varios pasos muy importantes, ¿no? O sea, enseñarles cómo hacer dinero, enseñarles cómo administrar ese dinero. Y sin embargo, existen muchísimos libros de él que solamente te hablan de crear activos, que te hablan de crear un negocio, de convertirte en inversionista. Y para mí eso es algo obvio. La mayoría quiere alcanzar ese punto de convertirse en un inversionista. Sin embargo, creo que el cuadrante del flujo del dinero no es la forma más práctica ni más pragmática de cómo poder hacerlo. Simplemente te está enseñando qué hacer, no te está enseñando cómo hacerlo. Y esa es una de las principales razones por la que yo empecé este canal, para enseñarles a analizar instrumentos, para enseñarles cómo pueden ir administrando su sueldo, cómo es que pueden cambiar su gratificación instantánea por una gratificación que vendrá de forma más abundante en el futuro. Que aprendan a hacer cálculos de tasas de interés, de inflación, de interés real, de interés nominal. Que sepan qué les conviene para su retiro, cuánto dinero necesitan tener ahorrado, que ya lo hemos platicado en varios videos. Y todo este tipo de herramientas que les van a servir muchísimo más que solamente que alguien que les diga que tienen que pasar de su empleo tradicional a convertirse en inversionista sin explicarte muy a profundidad cómo hacerlo. Y por supuesto no hay que olvidar lo importante y todo el impacto que tuvo Robert Kiyosaki a través de sus libros a lo largo de los años, ¿no? Eso no se puede demeritar, eso no se puede quitar de la importancia y todas las vidas que ha alcanzado a cambiar, incluyendo la mía. Entonces, por ese lado, jamás voy a olvidar todo eso que hizo por mí. Sin embargo, existen otras cosas que todavía no estoy completamente de acuerdo o que no entiendo. Él critica muchísimo a las personas que tienen un trabajo tradicional, que trabajan únicamente para conseguir su dinero, ¿no? Que cambian su tiempo por dinero. Y creo que eso es algo muy complicado porque a una persona que va empezando, pues es muy complicado que tú le digas de la noche a la mañana, oye, ¿sabes qué? Tienes que olvidar tu empleo, no tienes dinero, no tienes ahorros, no tienes inversiones, no tienes casa, no me importa, pero tienes que dejar tu empleo tradicional para irte a un negocio, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida el contexto en el que vivimos, ¿no? No todos tenemos sus posibilidades, no todos tenemos millones de dólares que invertir en diferentes negocios y crear fuentes de ingresos de la noche a la mañana, ¿no? Las cosas difícilmente son así y creo que se pierde mucho ese contexto en el momento en el que él te platica de armar
activos, de evitar pasivos y todo este tipo de cosas, cuando a veces en los libros que yo he leído, jamás me he topado con trabas, ¿no? Jamás me he topado con, oye, puedes hacer esto si cuentas con familiares enfermos, o puedes hacer esto si cuentas con incapacidad laboral, o puedes hacer esto desde tu casa, ¿no? O sea, jamás he visto cómo él trata de envolver y adaptar su plan o su metodología a las diferentes personas que podrían estar en diferentes situaciones o con capacidades diferentes. Entonces ese es mi problema número 2, ¿no? Creo que la falta de inclusión y la falta de entendimiento del contexto que vivimos muchas veces en otros países, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que él menciona que él es de Hawái, pues, y que la mayoría de su vida ha vivido en Estados Unidos, pues la vida allá es muy distinta aquí, ¿no? Por supuesto, la vida es más cara allá, pero por supuesto que hay más oportunidades que en Latinoamérica. El sueldo mínimo es mucho más alto. Existen un potencial de crecimiento mucho más alto. Entonces, creo que necesitamos una perspectiva distinta. Y por supuesto que yo, al ser mexicano y yo formar parte también de Latinoamérica y todo esto, pues es por eso que compré esto, por ejemplo, ese cuadro de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, porque quiero que la gente que me vea sepa que puede esperar contenido dentro del contexto en México, dentro del contexto de Guatemala, de Perú, de España, de todos los hispanohablantes, ¿no? Y creo que a veces esto falta por parte de los gurús financieros que hacen contenido en inglés, ¿no? Esta falta de inclusión con otras personas de otras regiones. Por supuesto que también es importante generar nuevas fuentes de ingreso, pero creo que Robert Kiyosaki está muy enfocado en crear un negocio particular, ser el dueño de este y ocupar los rendimientos o ganancias de este negocio para invertir el dinero en otra parte. Y sí, esto es un mundo ideal, pero ¿qué pasa con las otras personas que dependen o que otras personas dependen de esta persona que trabaja? Pues es muy complicado hacer estos saltos, ¿no? Es muy complicado, obviamente, tomar estos riesgos porque hay veces que no hay espacio de riesgo, ¿no? No podemos tomarnos el lujo de simplemente dejar de recibir ingresos el día de mañana o la quincena que viene y a ver cómo le hacemos con este negocio que apenas va arrancando. Algo que yo sí considero que es fundamental es que si ustedes tienen únicamente un trabajo formal, por así decirlo, un trabajo tradicional, pues yo sí creo que es completamente importante, necesario y clave para alcanzar tu libertad financiera el crear nuevas fuentes de ingreso. Y esto no significa que vas a dejar tu empleo tradicional. Esto no significa que vas a dedicarle menos horas. Significa que vas a cambiar un poco de tu tiempo de entretenimiento por algunos años para empezar a construir estas fuentes de ingreso adicionales, como podría ser un canal de YouTube, como podría ser un blog, como podría ser un comercio de ventas digitales. Algo que tenga escalabilidad, algo que te permita hacerlo desde casa y algo que te permita potencializar y crear una audiencia para distribuir productos, ya sea de paga o ya sea suscripciones, membresías, lo que a ti se te ocurra, ¿no? Y por supuesto, hacerlo desde casa es lo más importante porque te evitas de estancarte en locales que no pueden crecer o te estancas de tener que transportarte y perder el tiempo en, obviamente, pues llegar a estos lugares y también te quitas de encima el tener que estar pagando rentas para construir tu negocio, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante, construir fuentes de ingreso. Decirles un dato muy rápido, ¿no? En Estados Unidos el millonario promedio tiene más de 7 fuentes de ingreso, ¿no? No solo dependen de una. Depender de una sola fuente de ingreso puede ser muy peligroso y creo que Robert Kiyosaki lo entiende, sin embargo no entiende cómo platicar a las personas o cómo explicarles cómo pueden ir poco a poco creando esto, ¿no? Él, desde mi perspectiva y como yo lo entiendo, quiere que sea un cambio de la noche a la mañana y las cosas así difícilmente funcionan y más si nosotros no contamos con el capital con el que él cuenta, ¿no? Para poder destinar millones o miles de dólares a diferentes lugares y por supuesto esperar rendimiento, crecimiento en poco tiempo, ¿no? Las cosas difícilmente funcionan así y mucho menos en países como en como en México.
Con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres formar parte de este canal, no olvides suscribirte, darle like al video, comentar en la parte de abajo qué opinas tú acerca de Robert Kiyosaki, qué opinas acerca de lo que te platiqué en el día de hoy. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y por supuesto, no olvides unirte a los grupos de Discord, Telegram y Facebook, que te voy a dejar en la descripción en la parte de abajo. Y por supuesto, no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.